aquí en Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, buscamos que ustedes conozcan a detalle todo el trabajo legislativo que cada uno de los diputados y diputadas realizan desde estos curules, pero también es importante que conozcan cuáles son sus posiciones en torno a cierto tema, más allá de la labor que hacen como diputadas o diputados y que permea evidentemente las posturas ideológicas, las visiones que tienen de las problemáticas de la ciudad o de las problemáticas que enfrentan los capitalinos, pues permean al final en su trabajo legislativo. Por eso es que a partir de hoy le estaremos presentando un espacio en el que los diputados y las diputadas podrán darnos sus puntos de vista, impresiones, comentarios, críticas incluso sobre determinado tema, esto en aras de resaltar la pluralidad de voces, de posiciones que existe en este órgano legislativo. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, el diputado Ricardo Ruiz, del PRD, el diputado Jorge Gaviño, y del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Teresa Ramos. Hablamos sobre los primeros 100 días de la administración de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Los invito a presenciar este debate. Estamos en Ciudad TV 21.2 desde las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México y con motivo de los 100 primeros días del gobierno de la jefa capitalina Claudia Sheinbaum, el día de hoy nos acompañan los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, del PRD y del Partido Verde Ecologista de México para hacer un análisis de lo que han sido estos primeros días del gobierno capitalino. Agradezco que esté con nosotros aquí en el Pleno del Congreso el coordinador del grupo parlamentario de Morena, el diputado Ricardo Ruiz. Diputado, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. También agradezco que esté con nosotros la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Teresa Ramos. Diputada, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Vianey. Siempre es un gusto visitarte y que nos recibas con los brazos abiertos para platicar con la ciudadanía y con ustedes. Como debe ser. Muchísimas gracias, diputada. Y también está con nosotros el diputado del Grupo Parlamentario del PRD, Jorge Gaviño. Diputado, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. La idea es, si me lo permiten, que generemos un debate, una confrontación de ideas, porque supongo que no tienen la misma perspectiva desde esos grupos parlamentarios de cómo han sido estos 100 primeros días de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Agradecería que las posturas fueran concisas para poder dejar hablar al otro, y si hay réplica, ¿por qué no lo pueden hacer? No hay bolsa de tiempo como lo fue en los debates en las pasadas elecciones del 1 de julio. Digamos que en términos políticos, en materia política, se dice que durante los 100 primeros días se termina el periodo de gracia, ya podemos comenzar a hacer apreciaciones, perspectivas de lo que es un gobierno o un mandato. Desde sus grupos parlamentarios, ¿cuál sería el balance a grosso modo de estos primeros 100 días de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? Comenzamos con usted, diputada. Muchas gracias, Vianey. Pues efectivamente 100 días considero que dar una opinión sería errado, una opinión a profundidad, pero sí podemos platicar de las acciones que ya se han estado realizando por parte de la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues yo creo que han sido buenas. Me parece que desde el primer día agarró el toro por los cuernos y comenzó a trabajar por los capitalinos y a dar resultados. ¿Qué temas destacaría, Vianey? Primeramente, el tema del combate a la corrupción. Es un tema del que todos los capitalinos y la verdad en todo el país nos quejamos los mexicanos. ¿Qué se ha hecho? Pues un ejemplo muy claro. Nuestra procuradora hace algunos días dio a conocer que muchas carpetas de investigación en la Procuraduría estaban maquilladas en la administración anterior. Imagínate cómo queremos tener seguridad en nuestra ciudad si no conocemos ni siquiera los datos reales de lo que hay o de lo que está sucediendo. Entonces, yo espero que derivado de esa acción y que vayamos teniendo datos reales, se comience
a continuar trabajando en el tema de la seguridad, que al final de cuentas es una demanda ciudadana y es de las más sentidas de la población. Otro tema que destacaría es la austeridad. Soy fiel testigo de que ya los servidores públicos no tienen los beneficios o tenemos los beneficios que en otras legislaturas se habían tenido. Ya no hay escoltas, ya no hay coches de lujo, pero aquí el tema no es que los tengamos o no los tengamos, el tema es que se cargue al erario público, al dinero de la gente. Eso es lo que no es justo y con justa razón la gente lo había estado reclamando. Y soy testigo de que ya no es así y desde que comenzó esta legislatura y esta administración, pues ningún servidor público gozamos de esos beneficios, ni del seguro de gastos médicos mayores, entre otras cosas, ¿verdad? Otro tema que me gustaría destacar y que aplaudo es el tema de la cercanía con la gente. La gente que somos de territorio, que estuvimos haciendo campaña, que platicamos todos los días con las personas, pues siempre nos decían, oye, pero cuando seas diputada vas a regresar, porque nada más vienen cuando estamos en campaña. ¿Qué está haciendo la jefa de gobierno? Pues todos los días recibe en su oficina gente, escucha de manera directa las necesidades de la población y ya el servidor público, el gobernante, ha dejado de ser visto como alguien inalcanzable, porque al final de cuentas para eso estamos, para trabajar para la gente, para atender las demandas ciudadanas. Entonces, esa es una acción que aplaudo de la jefa de gobierno. Sin duda, hay muchos temas que tenemos que trabajar, pero estamos en una de las ciudades más grandes del mundo y sería imposible que en 100 días se dé solución a todas las problemáticas que aquejan nuestra ciudad. Un tema que es de suma importancia para tu servidora es el tema del agua. Sabemos que es una problemática que ha prevalecido y que todos los capitalinos pues deseamos tener agua suficiente y en buenas condiciones. Represento el distrito de Tláhuac y en Tláhuac a veces el agua llega pues escasa o llega sucia, incluso algunas personas en campaña me decían que hasta con gusanos llegaba, imagínate, cuando es un derecho a la vida. Entonces aplaudo que en este año, y ahí contribuimos los diputados, hayamos aprobado casi el doble del presupuesto para SACMEX, para el tema del agua, en relación al año anterior. Entonces faltan muchas cosas por hacer, pero en 100 días pues creo que es imposible lograrlas. Yo tengo fe y esperanza en que todos pongamos nuestro granito de arena para que las cosas salgan bien. Muy bien, gracias. En unos momentos estaremos confrontando las ideas con el grupo parlamentario del PRD. Si me permite, diputado Ricardo Ruiz, desde el grupo parlamentario de Morena, ¿cuál es la apreciación de estos primeros 100 días del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? Yo creo que en primer lugar lo que destaca de manera clarísima es una diferencia en la forma de gobernar. O sea, si comparamos estos 100 días con cuando menos el sexenio anterior, vamos a ver un cambio radical, de una falta de una jefatura de gobierno que tuviera vínculo con la gente, una jefatura de gobierno enclaustrada en unos ventanales cerrados, blindados, o donde de pronto veíamos a un jefe de gobierno que aparecía en eventos sociales, la Fórmula 1, algunos concursos de belleza, etcétera, etcétera. Tenemos a una jefa de gobierno cercana a la gente, desde todos los puntos de vista. Ya mencionaba la diputada esto que hace todos los días, recibiendo a la gente de manera directa, escuchando sus puntos de vista, viendo cuáles son sus necesidades. Los sábados, todos los sábados trabajando en diferentes zonas de la ciudad, en el famoso Tequio, que ya se ha hecho famoso, de manera directa, o sea, trabajando ella misma con la gente, platicando, conviviendo de manera directa, sin necesidad de intermediaciones. Viajando en el metro, no en pose, no en fotos que de repente sí aparecían en algunos lados, lo hace de manera directa. O sea, es un cambio en la forma de gobernar que es una buena parte de lo que se planteó desde la campaña. O sea, tenemos que dejar esta diferencia entre la gente y los gobernantes, hay que acercarse, hay que tener una cercanía y evidentemente este conocimiento de las demandas de la gente, este conocimiento de lo que está planteando,
pues hace que buena parte de sus prioridades estén vinculadas realmente con lo que la gente necesita. Esto se puede expresar en muchas cosas, una de ellas clarísima, el presupuesto, un presupuesto que fue aprobado por el Congreso a partir de una propuesta que se hace, donde vemos cambios sustanciales en las prioridades, donde vemos claramente un presupuesto dirigido a la gente, dirigido a los problemas más importantes de la ciudad. Uno de ellos, el tema de la infraestructura, que en muchos sentidos se dejó intocada. Es un tema que no es lucidor, que no se ve, pero se mencionaba el tema del agua, meter recursos al agua, meter recursos al tema de la movilidad en las zonas más necesitadas de ello en la ciudad, el tema en general del drenaje de la ciudad, de una serie de temas pues, que se habían dejado durante mucho tiempo. Un planteamiento muy claro, efectivamente, el tema de la austeridad. Un cambio radical en la forma de comportamiento de los servidores públicos, donde no hay todos estos elementos que eran gastos absolutamente superfluos. Hay una baja en los salarios de los funcionarios públicos de alto nivel y se quita toda esa parafernalia que era parte ya de una visión de funcionarios públicos alejados de la gente, con grandes camionetas, con teléfonos celulares, con guaruras, con gente alrededor, alejados de lo que es la gente. Por supuesto, todo el tema de la lucha en contra de la corrupción. Es decir, no tolerar en absoluto ninguna posibilidad de que haya corrupción. Ya no digamos hacia atrás, evidentemente esto se investigará, sin hacer una cacería de brujas, evidentemente donde haya habido dispendio, donde haya habido malversación de fondos, se castigará, pero en adelante estableciendo mecanismos de control que tratan de evitar que esto suceda nuevamente. Un tema muy importante es esta idea de que no se puede plantear un gobierno sin una sociedad participativa. Entonces, dar énfasis en esta idea de una sociedad que participa. Tenemos el ejemplo muy claro de los comités ciudadanos en torno a la seguridad pública como un elemento central que tiene que ser la fuente. Los ciudadanos conocen, saben dónde están los problemas, saben dónde están lo que hay que resolver, pues tienen que participar, no puede haber este alejamiento que había en ese tema. Y seguramente ahorita en la plática que tendremos con nuestros amigos y amigas coordinadores, hablaremos de otros temas, el tema de la seguridad pública, el tema de la procuración, donde se están sentando bases muy importantes para hacer cambios. Una jefa de gobierno que se reúne todos los días con la procuradora, con el secretario de Seguridad Ciudadana, con los mandos, para estar revisando qué está pasando en la ciudad, que se está replicando esto en cada alcaldía, lo cual también hace un cambio en la forma de entrarle al tema de la seguridad ciudadana. Teníamos una forma descoordinada de funcionamiento de los órganos que están vinculados con estos temas. Ahora están trabajando juntos, están coordinados. Efectivamente hay grandes problemas. Había un maquillaje de cifras enorme donde parecía que estaban bajando algunos delitos. Ahora se está diciendo la verdad. Por eso de pronto se dice, es que ha subido la inseguridad. Es falso. Simplemente se están diciendo las cifras reales que se ocultaron durante mucho tiempo y a partir de una realidad se está entrándole a tratar de resolver con la gente y de manera coordinada algo que no sucedía, pues algunos de esos temas que son centrales como este. Y hablaremos de otros, de la movilidad, hablaremos de otros muchos temas en el curso de esto. Eso es de entrada lo que podría decir. El saque, digámoslo así el primer paso. Diputado Jorge Gaviño, del Grupo Parlamentario del PRD. Desde hace 100 días tenemos una nueva forma de gobernar en la Ciudad de México, un gobierno que combate la corrupción, que combate la inseguridad. ¿Cómo lo están viendo en el Partido de la Revolución Democrática? Bueno, a diferencia de mis amigos y compañeros de curul, yo lo que diría es de que se volaron la barda de saque, se volaron la barda. En primer lugar, yo quisiera referirme un poco a lo que son los 100 días
históricamente hablando, de los gobernantes. Esto surge con el presidente Roosevelt, que venía de una crisis de Estado muy grave, de la crisis del 29, y entonces salen los primeros 100 días, decir, bueno, de aquí vamos a hacer un parteaguas, de aquí hacia adelante vamos a gobernar de una manera distinta, radicalmente distinta. Y de ahí viene el tema de los 100 días, que también lo toman de Napoleón, pero finalmente todo esto es una situación histórica que van buscando dar un golpe de timón en el gobierno. No es una situación legal, porque finalmente pues en ninguna parte dice que vamos a revisar los 100 días de los gobernantes. Lo vamos a evaluar. Pues no está en ningún lado, sino que el gobernante dice, bueno, logré esto en 100 días y particularmente habla de programas, no habla de acciones, porque finalmente una ciudad como esta, hablar de acciones en 100 días, pues no se han visto. O sea, no se puede ver en 100 días acciones concretas en una ciudad que sigue funcionando, por fortuna para todos, pero que no puede haber un golpe de timón como los fue en la época de Roosevelt y en la época de esta historia norteamericana. Entonces yo lo que diría es, en primer lugar, ¿qué calificación le pondría? Porque así me han entrevistado varios periodistas. ¿Qué calificación le pones? No lo puedo evaluar, porque finalmente no conocemos todavía ni siquiera los programas que va a tener en seguridad, concretamente seguridad, que a mí es un tema que me llama mucho la atención. Porque, según las cifras oficiales, pues ha habido un aumento de la inseguridad. Ha venido teniendo... también la seguridad es una situación de percepción. Yo aquí les diré a ustedes, ¿por qué no hacen una encuesta de la percepción de la gente? ¿Cómo se siente? ¿Más segura que hace 100 días? ¿Igual de segura o más insegura? Y va a ver lo que ocurre. Porque también la percepción está aumentando en la seguridad en la ciudad. Ahora bien, yo lo que conozco del programa que la jefa de gobierno ha manejado, y me parece interesante, es el tema de los cuadrantes. Yo conozco los programas de los cuadrantes, pero no conozco en particular el tema de los cuadrantes. Nosotros hemos invitado ya en la Comisión de Gobierno a que mis compañeros coordinadores y coordinadoras pues convoquen ya al secretario de Seguridad Ciudadana para conocer el programa a detalle. En base a tener un programa, vamos a poder conocer y evaluar ese programa. ¿Vamos avanzando o vamos retrocediendo? Pero si no tenemos un programa, pues da igual para dónde caminemos, no sabemos si estamos avanzando o retrocediendo. Se habla de cifras, se dice, bueno, aumentó los delitos de sangre, aumentaron los delitos de robo, o disminuyeron los delitos. Según las cifras, aumentaron. Dicen, es que estaban mal las cifras, pero ya las tenemos claras. Yo no las tengo claras. No tenemos aquí todavía a la procuradora para que nos informe cabalmente cuáles son las cifras oficiales que ella ve y vamos a catalogar. Porque finalmente las actas de defunción, esos no se pueden mover. Ha habido tantos muertos, tema violento, nada más que aquí tenemos que diferenciar si ha sido por situaciones de delitos, delitos cometidos, digamos, con dolo, o delitos culposos. Eso es lo que tenemos que revisar. Pero bueno, finalmente no podemos mover el número de defunciones porque está muy claro. Entonces, vamos revisando esos números. Pero básicamente, más que eso, es el programa. ¿Cómo vamos a disminuir la criminalidad? ¿Cómo vamos a disminuir todos juntos? Porque a nosotros nos conviene que a la jefa de gobierno le vaya muy bien. Nosotros como oposición estamos apostando y con expectativas que le vaya muy bien a la jefa de gobierno. Simplemente lo que estamos pidiendo son los programas. Se habla del agua. Mire, del agua me interesa mucho el tema, porque el tema no tenemos un programa hídrico en la ciudad. Son los programas, se dice que se aumentó casi al doble, no se aumentó casi al doble, ojalá se hubiera podido hacer casi al doble. Más o menos tenía como unos 14,000 millones de pesos el año pasado. Y ahora, pues si no mal recuerdo, estamos hablando de 18,000 millones de pesos. No llegamos a 20,000, no es el doble. Sin embargo, sí necesitamos invertir muchísimo recurso en el agua. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer las bocas de tormenta, tenemos que captar el agua de lluvia, tenemos que recargar el acuífero. Todo eso lo tenemos que hacer todos juntos, sin importar el partido, Lo tenemos que hacer sí o sí las nuevas generaciones para que en 10 años no se colapse la ciudad. Y son temas que tenemos que ir discutiendo para que esta ciudad avance. Nosotros no podemos calificar a la jefe de gobierno, yo no me atrevería a eso, ojalá le vaya muy bien.
No podría decir si vamos bien o mal en el tema de seguridad, porque no tengo las cifras efectivamente. Yo diría que en tema de movilidad estamos apostándole bien. Hay cosas novedosas como el cablebús que yo creo que se pueden funcionar. Y aumentar el tema de las líneas de Metrobús es muy importante. Tenemos que inyectarle mucho dinero al metro. Creo que vamos bien en ese sentido, cuando menos el programa que han dado a conocer, vamos bien. Pero hay otros programas que yo siento que tenemos que reforzar esfuerzos, redoblar esfuerzos. Muy bien, si bien 100 días no son suficientes para evaluar a un gobierno, como ustedes lo decían, sí hay una percepción que ha sido retomada a través de medios de comunicación. El día de hoy se publica una encuesta en la que se aparece que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tiene un 63% de aprobación de las personas encuestadas, cuando llegó con el 52%. Pero también se indica que el 61% de los encuestados no perciben una mejora de seguridad. ¿Cómo entender esta aprobación versus la percepción de seguridad en la capital del país? ¿Quién quiera? Bueno, yo reiteraría lo que señalé hace rato. Efectivamente, el tema de los 100 días es una tradición histórica. No hay nada que nos diga que en 100 días puedes hacer una valoración. Claro, además depende de muchas variables diversas de cada gobierno y de cada situación. Pero efectivamente lo que sí puede verse es percepciones. Es estos cambios en la forma de gobierno. Por eso yo enfatizaba eso. Sí hay un cambio radical, evidentemente, claramente, entre lo que fue el gobierno de la ciudad en estos 6 últimos años y esto. O sea, digo, eso claramente lo percibe la gente, lo ve. Esto que hablaba yo de la cercanía, pues es algo que se percibe. Esta posibilidad de interactuar en los diferentes espacios cada sábado, todos los días, recibiendo gente, trabajando todos los días por la ciudad, pues es algo que la gente sí lo aprecia, independientemente de si los programas o si las metas se están cumpliendo, que esa es otra valoración mucho más analítica, mucho más de un análisis que tendrá un sector de la población. Sí hay una percepción de cambio y sí hay una aprobación efectivamente de cómo está gobernando. Evidentemente que temas como la seguridad pública, que temas como el asunto de la movilidad, no son temas que se puedan percibir en mejoras de manera inmediata. No es algo que se puede decir, oye, ¿cómo esto? Hay un cambio de la seguridad en los últimos 6 años, a diferencia de los últimos 100 días, pues es muy difícil. En 100 días es muy difícil que pueda haber cambios estructurales, cambios que modifiquen las cosas de manera inmediata. Por eso yo creo que no es contradictorio. Cuando la gente dice, sí estamos de acuerdo, sí aprobamos, nos gusta cómo está haciendo las cosas, pero no estamos percibiendo hasta este momento pues, un cambio radical. Porque además eso, como bien se decía aquí, tiene mucho que ver con la percepción, con una serie de cosas cercanas que suceden en las zonas. Lo que sí me parece que es muy importante es que sí hay un actuar en los diferentes aspectos que son de interés de la gente. Se mencionaba el tema del agua, efectivamente se dice, bueno, no hay un plan hídrico, no, pues se está en proceso de construcción. No hubo en 6 años, en 100 días. No, en 30 años. O en más tiempo. Entonces, bueno, en estos 100 días, pues no lo existe todavía. Sí es claro, la próxima semana estará ya el programa de gobierno, que es un programa de gobierno donde efectivamente se pueden analizar las metas, los objetivos, las estrategias. Eso es, digamos, es otro instrumento que va a estar listo la próxima semana y que tiene que enviar también al Congreso. Lo tendremos que conocer y evaluaremos. Pero yo creo que ahorita lo que sí podemos apreciar es que sí hay un cambio en la forma de hacer las cosas y que esto ayuda a que haya optimismo en que pueden mejorarse. Eso es lo que podría decir. A mí me gustaría comentar, respecto a la encuesta, no tengo conocimiento de ella, a esa actitud, pero
Sí considero también que 100 días pues es muy pronto para poder evaluar si la gente está viendo cambios o no, ¿verdad? Se están llevando a cabo acciones y por supuesto que también faltan algunas cosas. El tema de la movilidad, pues es un tema que nos hemos quejado durante mucho tiempo, ¿no? ¿Sabes qué tema también es importante? Y viene desde el 17 de septiembre del 2017, pues el tema del sismo. Te pongo un ejemplo, en Tláhuac, las calles pues están destrozadas desde el sismo. Hay gente que todavía no tiene casa, lo cual pues ya se está trabajando. Entonces, yo creo que a lo largo de estos meses los ciudadanos y nosotros como legisladores podremos dar ya una evaluación pues más a profundidad. Claro, sobre todo el domingo, que me están haciendo favor de mis compañeros de correr la invitación, la jefa de gobierno va a dar a conocer una especie de informe de estos 100 días. Va a ser para nosotros muy interesante escuchar esos planteamientos para podernos pronunciar sobre ellos. No podemos hablar de lo que no conocemos. Pero mira, hay situaciones que yo diría que aplaudo de entrada. Por ejemplo, mira, el tema de las fotomultas que se van a pasar con una situación de castigos cívicos, creo que es una situación que se lleva en otros países y es muy apropiada. Eso nosotros lo aplaudimos de entrada. El asunto de no renovar el acta de nacimiento, que tenía con fines recaudatorios. Cada vez que se hacía un trámite en la SEP, en cualquier otro lado, el acta decía, tiene una vigencia de 90 días. Entonces, cada 3 meses teníamos que cambiar el acta y pagar el acta por renovarla. Entonces, es una cosa positiva también este documento que, como era antes, se mantuviera, digamos, permanente. Es un acta, es una copia certificada del acta de nacimiento. Los comedores comunitarios que anunció la jefa de gobierno hace unos días, que los va a mantener. No obstante que a nivel federal desaparece el programa, ella dice, pues es un programa que tenemos que rescatar y que tenemos que limpiar y que tenemos que mejorar. Eso me parece también fantástico. Los temas de los créditos, en donde va a haber unos 400 millones de pesos con una tasa de interés del 6%, es también muy bueno. O sea, creo que todas estas cosas son muy positivas. Ahora, hay cosas negativas que de entrada, sin conocer también de fondo, pues hay también que decirlo. El tema de la violencia que se ha manejado. Yo estoy representando también una zona allá en Iztapalapa. Ha habido tiroteos que ha durado 1 hora. O sea, 1 hora de tiroteos en la ciudad es impresionante. Y bueno, y 7 muertos después del tiroteo. Por ejemplo, eso es un ejemplo muy, o sea, a lo mejor yo espero que sea una situación de excepción en la ciudad y no vuelva a haber más una cosa así, pero esto pasó hace un mes. Y luego hace 3 semanas otro tiroteo, 4 muertos. Y cosas de esas que nos está alcanzando, que esto lo escuchábamos del norte de la República y que ahora ya nos llegó. No estoy culpando a nadie, o sea, no en ningún tipo de gobierno o que sean los responsables en 3 meses las actuales autoridades, no. Simplemente estoy señalando hechos que tenemos que combatir todos juntos como partidos, pero también como autoridad para evitar que estas situaciones sigan así. También tenemos, por ejemplo, el asunto de los datos, por ejemplo, que comentaba Ricardo, que se señala, estaban mal evaluados los asaltos, mal evaluados los delitos. Clasificados. Mal clasificados. Si están mal clasificados, los tenemos mal evaluados. No los tenemos bien clasificados. Bueno, pero tampoco tenemos las cifras oficiales ya de esta actual administración. Seguramente los tendremos en los próximos días. Entonces, bueno, yo le apuesto a eso para poder comentar. Diputado, no me quiero ir a un corte comercial sin antes preguntarle, ¿a qué le atribuiría usted el nivel de aprobación que tiene en estos 100 días de gobierno, de acuerdo con la encuesta del Financiero, refiero el medio, del 68%? Por la expectativa que tiene la gente y que tenemos todos, yo me incluyo en esa expectativa. Si usted me pregunta, ¿le va a ir bien a la jefa de gobierno? Yo digo, le va a ir muy bien, porque tengo una expectativa de mejora. Y yo la apuesto para que le vaya muy bien a la jefa de gobierno. Entonces la gente que no ha visto efectivamente un cambio en seguridad, yo diría un retroceso en la percepción de seguridad, ¿por qué le sigue apostando a la jefa de gobierno? Porque está empezando, son 100 días,
No se puede evaluar un gobierno en 100 días, no hemos visto el programa. Yo espero que tenga un programa muy exitoso y acciones concretas exitosas. Entonces sí le estamos apostando a que le vaya muy bien. Ya ustedes ponían sobre la mesa dos temas pues primordiales para la ciudadanía, para los y las capitalinas: la seguridad y la movilidad. Si bien no se puede hacer una evaluación estricta en estos 100 días, si hay una percepción, si hay datos, pregunto, lo que estamos viviendo actualmente los ciudadanos: enero de 2018, 85 carpetas de homicidio doloso; enero de 2019, 143 carpetas de investigación de homicidio doloso, solo en un mes. ¿Es una percepción? ¿Es resultado de un maquillaje de cifras? ¿Es falta de una estrategia o política de seguridad en la capital del país? Adelante. Bueno, nada más un matiz con lo que planteaba el diputado Gaviño. O sea, esta encuesta se hace 3 meses después de que ya está gobernando. Sí, cuando llegó a la jefatura de gobierno había una expectativa de que había un cambio, de que podían mejorar las cosas, se da el beneficio de la duda. 3 meses después se hace una evaluación y es positiva. O sea, no solamente es positiva, sino que aumentó. Entonces no solamente es una expectativa, sino esto que estamos diciendo, sí hay una percepción de cómo está actuando que gusta a la gente. Y en buena parte yo creo que es por eso. A lo mejor alguien comentaba, decía, pues es que sí hubo un cambio en relación a lo que pasó 6 años antes, porque no se veía mucho al jefe de gobierno, insisto, cercano a la gente, y ahora sí, y eso le gusta. Pero hay otras cosas. Se mencionaba el tema de la austeridad. Esto es una cuestión que es concreta, que es precisa y que es palpable. Se modificó sustancialmente los salarios de los altos funcionarios, se establecieron mecanismos que evitan esa parafernalia con la que actuaban los funcionarios que parecían de pronto grandes empresarios, con toda una fila de carros, o son grandes empresarios. ¿O son qué, no perdón? Que parecían, sino son. Bueno, que andaban en la ciudad pues con carros atrás, con guaruras y con toda una parafernalia enorme. Ya no se ve. Ya vemos otro tipo de funcionarios. Eso le gusta a la gente. O sea, sí hay hechos muy concretos que la gente está calificando positivamente. Eso no se puede negar. Ahora, el tema de la seguridad, efectivamente aquí tenemos que ver todos los datos concretos y esa estrategia. Sí hay un cambio fundamental desde el momento en que la jefa de gobierno, de manera directa, con los diferentes organismos encargados del tema de la seguridad, de la procuración, están trabajando todos los días de manera coordinada. Esto no se hacía. Si nosotros vemos los datos que había en el sexenio anterior, eran absolutamente parciales. Ahora sabemos, porque además hay evidencias de que eran maquillados, se reclasificaban, se hacían. Se dice, hay un aumento en la inseguridad. Yo no lo percibo de esa manera. Yo creo que se está actuando de una manera mucho más clara, mucho más sistemática de lo que se estaba haciendo. Pero también creo que este es un problema de la ciudad que tiene que atacarse de manera estructural, es decir, con estrategias, con inteligencia en términos de conocimiento. Y cuando me refiero a inteligencia, me refiero a la inteligencia policíaca, tener elementos muy claros de dónde están las bandas, cómo actúan, cuál es su modus operandi. Por ejemplo, se decía, durante mucho tiempo, incluso hacia el final del sexenio anterior, no hay bandas organizadas en la ciudad, no han llegado a la ciudad. Lo primero que vemos es falso. Sabíamos todos que se actuaban, nunca se quiso reconocer y se actúan. Y eso le da un cariz diferente a la lucha en contra de la inseguridad. Ya no es la lucha en contra de alguien que roba en la calle. No, es una estrategia que tiene que atacarse con inteligencia policíaca, con otras formas de organización. Estamos en un proceso de transición también. Estamos cambiando de este modelo de procuraduría que no ha funcionado a una idea de una fiscalía
que tiene que remover de raíz la forma en que está procurando la justicia. Desde lo más inmediato, o sea, todos tenemos la mala experiencia personal o de la gente de llegar al Ministerio Público y estar horas esperando que nos atiendan y después no saber qué pasó después de que hicimos una denuncia y de que incluso hemos tenido malos tratos. O sea, voy allá porque es un problema de raíz en la percepción. No solamente si hay más o menos delitos, sino cómo se está atendiendo a la gente, cómo se está atendiendo a las víctimas, que es un tema que ahora está focalizado. Todo el trabajo en relación con la atención a las víctimas es central. El tema de la violencia a las mujeres, que es un tema que es una prioridad de este gobierno y que se están haciendo cosas, se está trabajando en los ministerios públicos, hay sistemáticamente acciones dirigidas a eso. Quiero decir con esto, efectivamente se está viendo que se están cambiando las formas de trabajo, se está viendo que hay una intencionalidad y hay énfasis que no había, y esto tendrá que correr sus tiempos para valorarlo de manera mucho más adecuada de lo que se puede hacer ahorita. Sí, bueno, no, desde luego que no. En parte sí es multifactorial el asunto de la percepción que tiene y además la confianza que le está generando la población a la jefa de gobierno, cosa que nosotros aplaudimos también. O sea, nosotros no queremos que se desgaste la jefa de gobierno porque en ese mismo sentido tendría pues garantizado un fracaso y no un triunfo en las políticas públicas. Entonces nosotros le estamos apostando a que también le vaya bien, pero además que la vea bien la gente. El asunto de que la seguridad, para nosotros es un hecho que hay aumento de la criminalidad en la Ciudad de México. Tendrán que demostrar el tema de las cifras que están fingidas o que están maquilladas. Eso se va a tener que demostrar y va a ser fácil, porque estamos hablando de homicidios, no se van a poder quitar las actas de defunción y se va a ver cómo murió la persona y por qué murió, y se revisan los números mes con mes y se va a llegar a la conclusión. Puede haber errores en el número, yo no creo que estén maquilladas, pero sin embargo... O sea, el grupo parlamentario del PRD tiene dudas. Nosotros tenemos dudas de que estén maquilladas. Yo creo que hay un aumento, o sea, creo firmemente que ha habido un aumento. No estoy culpando al actual gobierno de ese aumento, que quede bien claro. Simplemente estoy señalando un dato que no creo que sea tan sencillo de que dijeron, alguien maquilló las cifras, el muerto que lo maquillen sigue estando muerto. A lo mejor se ve un poco mejor, pero muerto está. Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud, decía Zorrilla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que revisar los números, pero eso es un dato. Sí creo también que las expectativas son muchas para la jefa de gobierno, qué bueno que sea de esa manera. Creo que tenemos que revisar el plan de seguridad. Ha habido declaraciones muy desafortunadas del secretario de Seguridad Ciudadana en el combate a las bandas y todo este tipo de cosas. Vamos a debatir con él. ¿Por qué desafortunado? Pues porque no consideramos que las declaraciones que ha tenido sean adecuadas, pero bueno, finalmente no es el tema que estamos ahorita ocupando. Va a haber una sesión aquí en el Parlamento, aquí en el Congreso, donde habremos de analizar el programa que él nos presente. No tenemos todavía la fecha, por cierto, que ya el grupo mayoritario se comprometió a traer al secretario y no lo tenemos, ya pasó pues prácticamente 20 días y 15 días y no tenemos la fecha todavía. Esperamos que en los próximos días, después de que escuchemos el domingo las cifras que nos va a dar la jefa de gobierno, tendremos quizá más datos para poder comentar sobre este tema de seguridad. Pero bueno, íbamos al tema de movilidad y quería hacer uso de la palabra a la diputada. Bueno, regresando al tema de las cifras, efectivamente, pues hasta que las conozcamos podremos dar una opinión clara, pero me queda claro que por algo se está comentando el tema del maquillaje de las cifras, ¿no? Pues ahora sí que hasta que no lo conozcamos. El tema de la movilidad, lo que te platicaba es que creo que es un tema en el que nuestra jefa de gobierno debe poner mucha atención, todo el tema de la infraestructura, porque como te comentaba hay que reparar calles que sufrieron daños derivados del sismo, aunado a que el tema de infraestructura pues nunca deja de llamar la atención y de ser necesario para la ciudadanía. Siempre hay que tener vialidades y pues bueno, también aplaudo que se esté fomentando y que se estén haciendo lugares para fomentar el tema de andar en bici,
¿Por qué? Porque ayuda al ejercicio, ayuda a que estemos sanos y nos movemos mucho más rápido y barato, ¿no? Claro. El grupo parlamentario del PRD reconocía justo en materia de movilidad, que también trastoca el tema de seguridad pública, las fotomultas, ¿no? La eliminación de las fotomultas con este tema, este fin recaudatorio. Pero a mí me gustaría tocar sobre todo... Pero no solamente fin recaudatorio, ¿eh? O sea, las fotomultas sí inhiben la velocidad y sí salvan muchas vidas. O sea, el problema es que no quede impune si el enfoque. O sea, lo mismo da quizá cobrar una fotomulta en dinero o a que nos obliguen a limpiar nuestra calle o tapar un bache en servicio comunitario. Va a dar lo mismo, la gente no va a querer acelerar su carro o pasarse de velocidad sí y solo si le hacemos efectiva la multa. Pero si de pronto no le hacemos efectiva la multa o le damos un papelito y no la tenemos que pagar, pues entonces las fotomultas no sirven de nada. El tema es la impunidad. Cuando no es impune una falta administrativa o un delito, cuando se persigue y cuando se paga las consecuencias, la gente deja de actuar de una manera bárbara. Se va con la ley. Por alusiones cuasi personales, voy a decirlo así. Diputado, No lo aludí con la palabra. No, dije cuasi. Bueno, no le dije bárbaro a él, yo le dije bárbaro a los... dije cuasi porque es el representante del partido en el poder. Mira, el tema de las fotomultas también es un tema, digamos, casi simbólico, que se convirtió en eso, ¿no? Un símbolo de esta errónea, de esta mala conducción que hubo los 6 años anteriores. Porque todos vivimos el hecho de ir a sacar algún documento, hacer la verificación y que de pronto nos salían con que pues sí lo haces, pero mira, debes todo esto y aquí está la foto y si no pagas 10,000 pesos no te hago la verificación. ¿Cómo? ¿Quién y a dónde se va a ir ese dinero? Y resulta que lo que se hizo es trabajar con una empresa privada que estuvo haciendo negocio con el recurso de nosotros. Entonces, realmente el tema, más que un problema de impunidad o no, es que los ciudadanos estábamos absolutamente enojados de la arbitrariedad con que se manejaba. Simplemente me enseñaban la foto y tenía que pagar y si no, no podía hacer los siguientes trámites. Y además, eso se iba como recurso a las empresas. Era un negocio, se convirtió en un negocio y evidentemente en una complicidad entre empresa y funcionario. A partir de ahí, pues, entre más dinero entre, pues más se reparte el dinero. Eso es lo que se tiene que acabar. No solamente se dio en las fotomultas, lo vemos en el sistema Copar, en muchos, en los parquímetros, en las grúas, en cosas que todos hemos vivido como cosas arbitrarias, donde prácticamente tienen una cuota para cobrar, ¿no? Donde apenas nos estamos estacionando y ya nos pusieron la araña y ya llegó una grúa. Eso es lo que tiene hasta el copete a los ciudadanos y eso se está quitando. Por eso hay una percepción de que sí están mejorando cosas en ese sentido, cuando menos esas formas verdaderamente absurdas, donde, insisto, estaban la empresa privada en complicidad con los funcionarios. Nos podemos ir a otros temas que están por ahí, el tema del cártel inmobiliario, el gran crecimiento de edificios de pronto en zonas donde no tenía por qué haberse autorizado. ¿Quién autorizó? De repente caminamos y ya estaban construyendo un edificio de 10 pisos. ¿Qué pasaba? Complicidad nuevamente, empresa privada, funcionarios que se llevaban una tajada. Entonces yo creo que estas cosas hay que verlas no solamente en lo que representan en términos, pues, de recursos para la ciudad, en términos de impunidad o no, de cómo comportarnos mejor. Cuando se dice ahora va a haber trabajo comunitario, pues se está planteando eso, llegar a un nivel. Sí tienes una responsabilidad, esa responsabilidad la tienes que pagar, pero no vas a pagar con un dinero que se va a ir a una empresa privada y donde ese dinero ni siquiera va a regresar a la ciudad. Eso es lo que ya no puede hacerse y lo que se tiene que acabar y lo que me parece que le ha dado, pues, un margen de popularidad a alguien que se atreve a hacer eso y tocar intereses. Por eso estás pisando callos, por eso estás pisando gente, grupos que vivían de eso a costa del gobierno y a costa de los ciudadanos.
Eso es lo que está cambiando. No, mira, yo señalé que estábamos de acuerdo nosotros en el tema de las fotomultas. Yo lo señalé estábamos de acuerdo en ese sentido. Inclusive el PRD acaba de proponer una ley que se aprobó por el Congreso, que se va a publicar los próximos días seguramente, que es el hecho de que, por ejemplo, los parquímetros se pongan cámaras para garantizar que si le pasa algo al carro estando en el parquímetro, pague la empresa. Inclusive estamos exigiendo un seguro para que las empresas, cuando están recibiendo un recurso, se hagan responsables también del carro. Entonces, eso ya se aprobó inclusive aquí en el Congreso. No sé si todos se enteraron de eso, pero así pasó. Y fue por unanimidad de votos esa ley que propuso el PRD. Entonces, nosotros estamos porque se cambie ese tipo de políticas. Pero no solamente por eso la jefa de gobierno tiene mayor aceptación, también hay que reconocer algo al presidente de la República, porque si el presidente de la República está jalando hacia arriba, también los servidores públicos de ese partido van a subir. Así pasa siempre, siempre ha pasado. ¿Arrastre? Es un arrastre. Bueno, claro, aquí en el mismo Congreso, para nadie es un secreto que hay diputados pues, que no trabajaron en su distrito y de pronto llegaron y ya son diputados y fue un arrastre, hay que reconocerlo así. Y nosotros lo sabemos, y lo sabemos todos. Muchas veces, inclusive en los grupos en Morena, se dicen, bueno, aquí nos hizo ganar el presidente López Obrador, porque, y además se lo exigió así la secretaria de Gobernación, les fue a decir a los diputados federales que tenían que apoyar al señor presidente porque por él habían ganado ellos. Así se lo dijo. Fue inclusive muy criticada por esa afirmación. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es de que es un arrastre. Ahora, aquí estábamos hablando, según entendía, de los 100 días de la jefa de gobierno, no de los 100 días pasados antes de que llegara ella. Estábamos hablando a partir de los 100 días, no de lo anterior. Pero podemos también hablar de lo anterior, porque finalmente, pero yo no estoy aquí para defender al gobierno pasado. Yo fui parte del gobierno pasado en una época muy concreta. Fueron nada más 2 años en los que estuve yo concretamente en una responsabilidad concreta. Entonces veníamos a hablar aquí de los 100 días de la jefa de gobierno. Entonces yo por eso me preparé para traer lo que nosotros estamos de acuerdo y de lo que nosotros no estamos de acuerdo, o que estamos todavía en duda porque no tenemos información. Entonces yo creo que lo que viene a partir del domingo, que ya tengamos lo que diga la jefa de gobierno los próximos días, pues elementos para poder comentar y para poder debatir. ¿Estuvieron las cifras bien dadas o no en la época pasada? Pues no estuvieron. ¿Cuáles fueron las correctas? Y a partir de ahí, ¿cómo estamos evolucionando? Y entonces ya veremos con cifras reales si vamos para adelante o estamos estancados en un tema correspondiente, porque yo espero que nada más en donde vamos hacia atrás sean temas muy concretos y pocos, y todos los demás vamos hacia adelante. Diputado, pero una de las primeras acciones de la jefa de gobierno en materia de movilidad ha sido a través de la SEDUBI revisar 48 polígonos de actuación. Una de las primeras acciones también en estos 100 días de la jefa de gobierno ha sido también revisar cómo se estaba dando el ingreso del dinero de los parquímetros y el cuestionamiento de dónde quedaba ese dinero. Ahí sí podemos entonces cuestionarnos. No había un hartazgo, como dice el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Ruiz, no había un hartazgo por parte de la sociedad de que los capitalinos daban el dinero a un parquímetro o pagaban una fotomulta y no teníamos la certeza de dónde terminaban. Claro, no, y además tiene razón, o sea, tenemos que saber exactamente dónde quedó ese dinero, y además yo le diría a usted, yo no concesionaría ni 1 centímetro más de vía pública. El gobierno puede perfectamente hacerse cargo de los parquímetros sin necesidad de tener una empresa privada. Eso es mi pensamiento, y como PRD nosotros lo suscribiríamos. O sea, si van a poner parquímetros porque es necesario. Miren, en esta ciudad solamente el 20% de las personas tenemos carro, 20%. Y estos 20% nos apoderamos del 80% de las calles de la ciudad. Y el resto de 80% de la ciudad solamente utilizan el 20% de la vía pública, porque todos los demás son carros. Es una situación, una apuesta terrible. Y bueno, dicho sea de paso, el segundo piso, que ahí sí, que me perdone, cada quien asuma su responsabilidad, el segundo piso fue una situación dada en concesión a todos los carros, porque ningún transeúnte, ningún peatón se sube al segundo piso.
Y el transporte público tampoco se pasa por el segundo piso. Fue una barbaridad. El segundo piso fue un error terrible que vamos a tener que pagar por siempre muchísimos ciudadanos. El segundo piso no se debe haber construido. Hay ciudades en el mundo que están quitando los segundos pisos y le están apostando al transporte público. Vamos a tener que hacer eso tarde que temprano. Solamente el 20% de la ciudad tenemos carro. Hay que apostar al servicio público, hay que apostar al metro, hay que apostar al metrobús, hay que apostar a la bicicleta, hay que apostar al peatón, no al automóvil. Bueno, mire, yo haría dos comentarios. Primero, dice el diputado Gaviño que estamos evaluando los 100 días y no lo anterior, y él ya se fue 12 años atrás. O sea, ya se fue no solo a los 6 años que pasaron. Pero fue de refilón. Fue de refilón. Se fue 12 años atrás a hablar de un asunto que no creo que tenga un referente muy claro para mucha gente que ni siquiera vivió esos temas. Pero hay que platicárselos. Me da mucho gusto que el diputado Gaviño reconozca que el presidente de la República está haciendo bien las cosas y que tiene una gran popularidad. No, que tiene popularidad, no que está haciendo bien las cosas. Son cosas distintas. Está jalando a Claudia Sheinbaum porque normalmente cuando vamos en tribuna no ha reconocido ni una sola cosa buena. Sí. Ahorita ya cuando uno reconoce que tiene una amplia popularidad del presidente de la siempre lo he dicho. Y que seguramente la tiene, pues porque algo debe hacer bien. No creo que la gente sea las ruedas de prensa las hace muy bien. No solamente. Las mañaneras hacen las cosas bien y la gente lo quiere. Eso a mucha gente no le gusta, pero eso se nota. Y qué bueno que también Claudia Sheinbaum sea parte de ese proceso y de ese proyecto, como lo somos nosotros. Es todo un proyecto que es Morena, donde pues estamos planteando hacer cambios. Y no puede haber cambios sin hacer un referente a lo que pasó. O sea, si hablamos de los 100 días, tienes que referir algo. Si las cosas hubieran estado tan bien antes de los 100 días, pues seguramente el PRD hubiera ganado nuevamente. Pero si y tú no fuiste estaríamos presidente hablando del PRD, de... No había hablado tú fuiste de presidente esto. del PRD. Mucha tú fuiste, gente que estamos también aquí, eres parte del referente. en el PRD, cuando el PRD era un proyecto viable, cuando se corrompió y que terminó siendo algo son los mismos, que hombre. la gente absolutamente rechazó y que por eso ustedes tienen 5 diputados después de haber tenido 6, somos 6. Después de haber tenido la mayoría. Eso sí es algo de valoración de la gente. La gente valoró y la gente está valorando, porque la gente no es tonta. Regresando al tema, creo que hay muchas cosas que se tienen que ver, y en lo particular tendremos la próxima semana la posibilidad de discutir el programa de gobierno y ahí sí podremos ir viendo cada una de las estrategias. Hay algunos temas, la diputada señaló el tema de la reconstrucción, por ejemplo, que es otro gran acierto. Después del sismo de hace un año no se hizo absolutamente nada. La gente siguió en las calles, la gente siguió en una situación de abandono absoluto. En estos 100 días, una de las prioridades fue no solamente hacer una ley, sino estar atendiendo directamente y destinar recursos específicos para eso. Es un gran acierto en 100 días que no se hicieron, ya no digamos en 6 años. En un año no se tuvo ni siquiera la sensibilidad política de trabajar con la gente. Tenemos otros temas que también son de gran importancia, que tiene que ver con algo que se señalaba. El tema del agua como un asunto central donde hay que meter recursos y donde hay que establecer una estructura. Efectivamente, primero un programa, ¿no? Plan hídrico que no se ha hecho, no se hizo, lo cual es un gran error, una deficiencia que se tiene que hacer, pero ya hay recursos destinados a eso, ya hay todo un trabajo que está yendo hacia allá, el rescate de zonas completas de la ciudad. Hace unos días estuve viendo el tema del Canal Nacional, que era también una zona abandonada que puede propiciar un crecimiento alrededor de él. Es decir, yo creo que ya si lo vemos, cada una de estas piezas que integran estos 100 días, vamos a ver que esa popularidad no es gratuita y no es por conferencias, no es por expectativas, sino porque hay realidades que ya se están viendo y que seguramente vamos a ver mucho más claro en los próximos días. Hace unas horas estuvimos aquí precisamente negociando con el grupo mayoritario para que se recibiera aproximadamente a 90 personas que vienen a quejarse que no se les ha atendido por el sismo. Mira, este es un programa, mi querido Ricardo, auditorio,
que va a durar, ya lo dijeron las autoridades correspondientes, por lo menos 6 años. O sea, el problema de la reconstrucción, a mí me tocó, como director de vivienda de la ciudad, yo fui director general del INVI, nosotros creamos al INVI hace muchos años, me tocó atender a los últimos damnificados del sismo del 85, 10 años después. Es decir, no es un programa sencillo la reconstrucción y va a tardar, ya lo dijo el licenciado Cravioto, que es el encargado de esto, que por lo menos va a tardar 6 años el tema de la reconstrucción. Entonces, hay que ver las cosas con su justa dimensión, de una manera pues, real, de una manera amable, porque finalmente esto es política pública que tenemos que discutir. Entonces, yo reitero, y lo dije desde un principio, vamos a ser nosotros como oposición muy responsables en nuestras críticas. Vamos a señalar lo que nosotros consideremos que esté bien y lo que consideremos que esté mal también lo vamos a decir, sin apasionamientos, con una situación serena, porque nosotros consideramos que la Ciudad de México es una gran ciudad, a pesar de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho. Es una gran ciudad, esta ciudad funciona, sigue funcionando por fortuna nuestra, es una ciudad de las más seguras de la República Mexicana, también hay que decir, es una ciudad de garantías, en donde el PRD, bien o mal, el PRD fue conquistando junto con toda la izquierda, del que inclusive tú pertenecías en su oportunidad, y muchos de los compañeros que ahora están en Morena eran del PRD, y entonces, bueno, se lograron las conquistas, la propia Constitución fue aprobada mayoritariamente por el propio partido. Entonces, bueno, hay que serenar las críticas en ese sentido y ser muy agudos en las críticas que debemos de hacer desde el punto de vista político. Entonces, yo le vuelvo a señalar, le apuesto yo a que le vaya muy bien a la jefa de gobierno, se lo dije personalmente, yo lo digo en público, reconozco lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal lo vamos a señalar a nuestro juicio, podemos estar equivocados, nadie es dueño de la verdad, pero lo vamos a hacer con toda responsabilidad. Antes de terminar, me gustaría tocar el tema que nos llegó a través de redes sociales, que atañe, quiero creer, a la anterior y a la actual administración. El sistema de transporte colectivo Metro. ¿Qué está pasando en los últimos días y en los últimos meses? Las escaleras han sido problema, también el sistema eléctrico del propio Metro ha sido problema. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está haciendo o qué no se está haciendo? Que lo que es muy claro es que el sistema de transporte colectivo es una pieza central en toda esta visión de movilidad. ¿Qué se está planteando en este momento en movilidad? Ya se mencionaba algunas cuestiones. Tener una visión integral de la movilidad, o sea, integrar las diferentes formas de movilidad que conviven en la ciudad. Estamos hablando de las bicicletas, estamos hablando de los peatones, estamos hablando de las motocicletas. Hemos tenido aquí desfile, ¿no?, de motociclistas que quieren que se regule adecuadamente. El tema del transporte colectivo que alimenta o que llega a las estaciones del metro para hacer un sistema que no se ha logrado hacer o que se desarticuló por diferentes razones de tiempo atrás. Me parece que un gran acierto es plantear la integralidad de este sistema, regresar a una idea donde el metro es un elemento central, pero el metro sin una estructura que la alimente realmente, que no esté compitiendo como ahora sucede con los peceros que están en las mismas rutas, que compiten por el transporte, que en lugar de ayudar, en lugar de llegar para alimentar al metro, pues compiten con él y nos meten en unos problemas a los que nos transportamos en la ciudad. Se necesitan recursos muy importantes para el metro, es algo que hay que ver de manera estructural y efectivamente revisar los rezagos que pueden existir para poder meter dinero donde hay que hacerlo y más que meternos a culpar o responsabilizar, lo que tenemos es, insisto, que ver cómo cambiamos las cosas. Ya no quiero hacer historia, pero todos lo sabemos, desde que se estableció esta idea de los peceros, que se desarticuló la ciudad, cuando desapareció, ¿se acuerdan lo que teníamos del transporte colectivo, de los camiones que se sustituyeron
esta ciudad empezó a ser un caos. En lugar de pensar en una forma de alimentación colectiva, tenemos una constante pelea entre las rutas, entre los peceros, entre otros, entre los taxistas. Ahora tenemos Uber, tenemos un conflicto entre ellos. Si no armonizamos todo eso, yo creo que es una visión muy importante que se está teniendo de movilidad, una visión que le han dicho integral, donde convivan los diferentes modos de transporte y que realmente se complementen y no compitan entre sí. El metro sigue siendo un elemento central al cual hay que ir con mucha claridad, metiéndole el dinero que se requiere, haciendo cambios. Alguien decía, lo que se compra ahorita en el metro no se va a ver inmediatamente, sino que va a verse adelante. O sea, es una inversión a futuro que no necesariamente se ve de manera inmediata, sino que tendrá un efecto inmediato. Ahí sí estoy yo de acuerdo en ese tenor. Anteriormente, el metro cumple 50 años este año. Se inauguró con todo el apoyo del gobierno federal. El gobierno federal lo construyó. En el momento, y fue creciendo, cuando el primer año, eso poca gente lo sabe, era, dejaba dinero el metro, es decir, costaba $1. El metro cuando se inauguró costaba $1. Con un peso compraban ustedes 1 kilo 200 gramos de tortilla en ese entonces. 1 kilo 200 gramos. Ahorita cuesta $5. Ustedes con 5 pesos pues compran 300 gramos de tortilla aproximadamente. Entonces, ahorita vale mucho menos de lo que valía antes. Antes era nuevo el metro. Ahorita pues no tienen recursos el metro para poder movilizar a 5,5 millones. Cuando se inauguró el metro se movían 300,000 personas. Ahorita se mueven 5,5 millones de personas, con una infraestructura de 50 años, sin el apoyo del gobierno federal. Desde que se separó, se eligió jefe de gobierno en la época de Cuauhtémoc Cárdenas, a partir de ese momento el gobierno federal ya no le puso un peso al metro, de forma directa. 97. Entonces, en todo ese tiempo se ha dejado de invertir con gobierno federal. El Distrito Federal en ese entonces hizo cargo del metro. El metro fue pensado, fue visualizado para movilizar cerca de 4,5 millones con todo y la línea 12. Estamos moviendo 5,5 millones. Entonces, es el segundo metro del mundo más densamente utilizado por centímetro cuadrado, con instalaciones viejas. Si no le invertimos al metro fuerte, entonces vamos a tener un problema de infuncionalidad del sistema. Eso es lógico, eso es lo que está pasando con el metro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues estoy de acuerdo, invertirle ya para que en 2 años que se tenga de inversión permanente tengamos un mejor sistema. Si el metro no crece, pues entonces vamos a tener problemas en el metro. Eso es lo que está pasando. Muy bien, pues les agradezco muchísimo, ya nos alargamos muchísimo el que hayan estado aquí, el que hayan aceptado debatir. Esperemos que ya podamos reunirnos próximamente con los demás grupos parlamentarios, ahora sí, después de que tengamos este informe de los primeros 100 días de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Diputada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Vianey, gracias por invitarnos a este espacio y nos vemos pues ya una vez que tengamos la información concreta de los 100 días de la jefa de gobierno. Muy bien, haremos ahí el check. Listo. Diputado, muchísimas gracias. No, muchas gracias al público también y seguiremos discutiendo estos temas. Esperamos la opinión de todos también, será muy importante lo que opinen. Se los haremos llegar, lo que nos llegue a través de redes sociales y por supuesto también propuestas de temas para próximos debates. Diputado, muchísimas gracias. Un gusto estar con mi amiga y con mi amigo debatiendo, y más que debatiendo, comentando. Nosotros continuamos en Ciudad TV 21.2.